este tema pues es el relacionado con los estándares de prueba, el uso de los estándares de prueba, particularmente pues en la resolución de los conflictos jurisdiccionales entre los trabajadores y los patrones, por supuesto. Algunas notas introductorias que es importante desde luego comentar en muchas ocasiones, pues es lo relativo a que muchos de los comentarios que se generan en este tipo de charlas, desde luego interesantes, pero son de carácter académico, son estrictamente académicos todos estos comentarios, que en muchas ocasiones pues parte de la investigación en doctrina. Ahorita vamos a comentar algunas cuestiones doctrinales, por supuesto. También es fruto de la experiencia en los asuntos que normalmente se suscitan en los diferentes tribunales, y mucho de ello pues desde luego también es una opinión personal, es una opinión que hemos ido construyendo desde luego desde la academia hasta la parte laboral. Sin embargo, esto no quiere decir que sea necesariamente el criterio de alguna institución o alguna autoridad en específico, sino, reitero, es un espacio académico, y como académico pues desde luego es posible el discutir estas ideas. Al final, si no tienen inconveniente, podremos interactuar en algunas ideas, en algunas opiniones o en algunas preguntas que se puedan generar. En la parte final de esta presentación daremos oportunidad para ello. Y también una nota introductoria adicional es la relativa que desde muchos aspectos debemos considerar que el derecho ante todo es una ciencia, y como ciencia es perfectible, no es una ciencia totalmente exacta, y mucho de lo que generamos como ciencia en el derecho parte de la razón. Por lo tanto, en este tipo de ciencia no existe una verdad absoluta, nadie tenemos la verdad absoluta, y no podemos generar una conclusión totalmente infalible sobre todos estos temas que vamos a estar comentando. La verdad que nace en el derecho y que nace en un proceso jurisdiccional es una verdad científica que tiene rasgos de probabilidad, es decir, de razonabilidad. Una solución es más razonable que otra, pero sin embargo, como ustedes bien lo saben, en muchas ocasiones es posible, es dable el poder tener una resolución en un sentido o en otro sentido, pero siempre tendrá que elegirse la resolución más razonable, y eso es finalmente en términos de probabilidad. Ahora bien, cuando hablamos de estándares de prueba, pues normalmente esta argumentación que se genera es en función no tanto del derecho entendido como normas, sino del derecho entendido como los hechos que dan lugar a construir una solución. Me explico. Normalmente nosotros en nuestra licenciatura, en nuestra carrera como abogados, vimos que las sentencias son una especie de silogismo jurídico, en donde la premisa mayor es una norma general o un principio. La premisa menor son los hechos que se subsumen en la norma, es decir, que se aplican a la norma, y la conclusión es la sentencia. ¿Por qué hablar de estándares de prueba? Porque al final de cuentas la argumentación hoy en materia de hechos lo que pretende es cubrir esa parte de la argumentación jurídica que estaba descuidada por muchos años o por muchas décadas, que es la argumentación en materia de los hechos. ¿Cómo justificar que un hecho se entiende probado? Vamos a lo práctico. ¿Cómo justificar que se entiende probado el despido, o cómo justificar que se entiende probada la renuncia, por ejemplo? ¿Cómo llega un tribunal a tales conclusiones? Esa es la parte interesante que seguramente muchos de los que pues estudiamos una licenciatura no vimos en nuestra carga curricular de las materias, en nuestras experiencias con los maestros. No vimos que muchos docentes se interesaran por pensar cómo resuelven los tribunales, pero hoy la tendencia es diferente. Hoy la tendencia es, sí buscamos entender la norma, pero también buscamos entender cómo resuelven los tribunales, porque entendiendo cómo resuelven los tribunales, o cómo debieran hacerlo también, nos permite el plantear casos mucho más apegados precisamente a ese tipo de estándares o de valoración que hacen los tribunales.
y también discutirlo, por supuesto. Hoy en día, pues para un juicio laboral es importante saber cargas probatorias. En un juicio laboral, un abogado laboralista, como todos ustedes sabrán, tiene que conocer cargas probatorias. Necesariamente debemos conocer lo que establece esencialmente el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, en donde nos dice a quién corresponde la carga de probar en determinadas circunstancias. Normalmente muchas de esas cargas probatorias son del patrón, y también debemos conocer cómo se valoran las pruebas. Esta es la brújula de un abogado: saber cargas probatorias, saber valoración de pruebas. ¿Cómo sabemos cargas probatorias? A partir de cómo se establece la controversia. Si la controversia es la relativa a un despido versus una renuncia, pues sabremos que le corresponderá al patrón acreditar esa renuncia. Entonces, hasta aquí vamos con algo que ya conocíamos en el sistema anterior, pero hoy este nuevo sistema de justicia laboral se nutre con una tendencia internacional que tiene que ver con la estandarización de las pruebas, la estandarización de la valoración de las pruebas, y a esto se le ha denominado estándares de prueba o estándares probatorios. Vamos a explicar aquí medularmente algo de doctrina. Realmente pudiéramos hablar mucho tiempo sobre ello, pero no quiero utilizar mucho de este poco tiempo para tocar temas doctrinales, pero sí un par de ideas que es necesario conocer. Yo normalmente suelo recomendar 2 tratadistas, cuando menos, que hablan de estándares de prueba. El primero de ellos es Michel Tarufo y el segundo de ellos es Jordi Ferrer. Los dos hablan de estándares de prueba y nos tratan de dar a conocer, de explicar que en un proceso jurisdiccional, lo que les comentaba anteriormente, no existe una verdad absoluta, sino a manera de aproximación. Es decir, en sentido estricto, el juez no conoce los hechos. Se va a construir una versión sobre los hechos, lo que se ha denominado la verdad procesal, la verdad formal, pero esa aproximación a lo que realmente sucedió, pues es en función de las pruebas que se llevan, pero también en función del grado de credibilidad. ¿Y cómo sabemos el grado de credibilidad que necesitamos en determinados asuntos? Estableciendo niveles de aceptación, dependiendo de las pruebas, de cuándo vamos a tener por aceptado un hecho. Puede ser un nivel bajo, puede ser un nivel alto, y entonces lo que se establece a manera de estándares probatorios. Aquí precisamente están las ideas de Jordi Ferrer en un libro que tiene precisamente sobre estándares de prueba, que se llama Pruebas sin convicción. Es un buen libro. Dice él: si no conocemos cuál es el umbral de suficiencia probatoria, es decir, cuál es el nivel de suficiencia de pruebas, entonces no va a ser posible justificar de modo completo la decisión sobre los hechos. ¿Cómo podemos determinar ese nivel de pruebas? De entrada, los niveles de pruebas son distintos dependiendo del tipo de conflicto. Ahorita vamos a ver cómo se han ido construyendo algunos estándares de prueba en nuestra materia laboral. Y para finalizar esta parte introductoria doctrinal un poco de los estándares de prueba, diríamos, para entender lo que significa, qué es un estándar de prueba, lo podemos significar a través de una pregunta. Y esta pregunta es: ¿cuándo hay prueba suficiente? ¿Cuándo hay prueba suficiente cuando hablamos de renuncia? ¿Cuándo hay prueba suficiente cuando hablamos de un abandono de trabajo? ¿Cuándo hay prueba suficiente cuando hablemos de una rescisión, por ejemplo? Y así podemos hablar de muchos tipos de conflictos. Para que a todos nos quede muy claro lo que significa un estándar probatorio, pues el ejemplo más palpable es el de la materia penal. El estándar probatorio que se tiene en la materia penal es más allá de toda duda razonable. Eso sin duda lo hemos visto en películas y lo vemos en la práctica común del derecho penal. Más allá de toda duda razonable. Si hay una duda razonable sobre la culpabilidad de la persona, entonces se entenderá que subsiste esa presunción de inocencia. Aquí es lo mismo.
si no alcanza a cumplirse o llegar al nivel de suficiencia probatoria la persona que tiene la carga de probar, entonces no cumplirá su carga probatoria y en consecuencia sufrirá la consecuencia de no tener pruebas suficientes, que es pues que en el caso, por ejemplo, de un patrón que se defendió con una renuncia y no llega a acreditar que haya existido esa renuncia, pues entonces se entenderá que subsiste la presunción de que el despido fue realmente existente y además injustificado. Para la construcción de los estándares de prueba en materia laboral, es importante tomar en cuenta que existen o han existido dos principios, uno de los cuales ya conocemos desde hace muchos años, que es el principio de justicia social. En este principio de justicia social entendemos que el trabajador, como parte débil de la relación de trabajo, está en desventaja. ¿Por qué está en desventaja? Por cuestiones culturales, por cuestiones económicas, por cuestiones sociales y sobre todo en una cuestión en donde él normalmente no puede decidir las condiciones a las que se sujeta en una relación de trabajo. Un trabajador normalmente no está en posibilidades de poderle decir al patrón: yo esto no te lo firmo, yo esto me niego a firmarlo hasta que se corrijan tales o cuales cláusulas, por ejemplo, de un contrato de trabajo. No, normalmente el trabajador se somete a las condiciones que le imponga el patrón. Y el principio de justicia social lo que hace en las normas laborales es tratar de equilibrar a los dos sujetos de esa relación laboral y entonces le impone cargas más estrictas al patrón. Si esto lo trasladamos a un proceso judicial, significa que el patrón, en términos de dos artículos muy conocidos para todos nosotros, que son el 784 y el 804, entenderemos que le impone al patrón cargas como llevar los contratos, como llevar los recibos, como acreditar ciertas cosas muy específicas que solamente él tiene el control o que normalmente él tiene el control. Este principio se suma ahora a un principio novedoso en la reforma laboral, que es el famoso principio de realidad, poco entendido a veces por muchos de nosotros, a veces incluso sobreexplotado también puede ser en algunas ocasiones, pero hay que entender que ese principio lo que establece, que además no solamente se establece en la Ley Federal del Trabajo, sino también en el artículo 17 constitucional, lo que pretende es superar los formalismos, superar una decisión sumamente formalista como lo era antes, y ahora lo que hace o lo que nos permite este principio de realidad es considerar o darle más primacía a lo que pasa en los hechos, aunque a veces no se tenga por suficientemente probado o que no exista prueba en el proceso de que se trata. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero uno de ellos, un poco adelantando, es pues sabemos que en la práctica sucede que algunas empresas, algunos patrones hacen firmar a los trabajadores hojas en blanco. Obviamente no son todos los patrones ni todas las empresas, pero esa es una posibilidad y algo que se ha dado por mucho tiempo. Eso ahora lo retoma la jurisprudencia, aplica principio de realidad y dice, bueno, si pensamos que eso sucede en la práctica, entonces vamos a tener que subir el estándar probatorio a la parte demandada cuando se defiende por una renuncia, y entonces la solución ya no puede ser sumamente formalista como antes. Hace poco, en un conversatorio que tuvimos con dos jueces federales, comentábamos y además coincidíamos en que ahora ya no es suficiente en muchas ocasiones llevar una renuncia al juicio como antes y decir, bueno, pues yo traigo renuncia, ya no necesito más que probar que es la firma del trabajador, incluso no necesito que no haya pruebas que den pie a pensar que la renuncia está alterada, sino que ahora esa renuncia puede ser que no baste, puede ser, no significa que ya nunca más solo la renuncia no tenga valor. Me refiero a que habrá ocasiones, dependiendo las circunstancias de ese caso en concreto, que la renuncia no alcance a cumplir el estándar de prueba. Y esos casos son cuando ante un análisis de verosimilitud de que realmente el trabajador pudo haber renunciado, pues el tribunal considere que no se cumple ese requisito de verosimilitud de la renuncia. Ahorita vamos a ver algunos criterios sobre ello. Y eso hace entonces que bajo este principio de realidad las sentencias
pasen de ser más formalistas como eran antes en el sistema de justicia tradicional a pretender ser más principalistas. Eso es bajo el principio de realidad. Aquí vamos a utilizar algunos ejemplos. Me parece que de repente es muy interesante tomar ejemplos de la vida común para entender más estas cuestiones un tanto teóricas, y un ejemplo de la vida común para saber o significar lo que es estándares de prueba es pensar en ese deporte del salto de altura. Y en ese salto de altura, de repente el nivel está bajo, el nivel está a la mitad, o a veces el nivel está muy alto. Y eso significa que tiene que hacer un esfuerzo más importante el atleta dependiendo de la competencia en la cual está. Lo mismo sucede en estándares probatorios. Hay ocasiones que el esfuerzo no necesita ser tan alto para cumplir ese objetivo, pero habrá ocasiones en que el estándar o el nivel es muy alto. Y eso tenemos que tomarlo en consideración para saber si realmente nuestras pruebas son suficientes, y lo mismo tiene que hacer el tribunal para determinar si las pruebas que fueron aportadas por la parte que tiene la carga probatoria alcanzan para cumplir ese estándar de prueba. Dicho sea de paso también, antes de entrar de lleno sobre estos estándares, es que la función de los estándares de prueba pues es al final de cuentas hacer una justicia más objetiva, para efecto de que el tribunal, cualquiera que sea, vea con los mismos ojos un conflicto suscitado entre un patrón determinado, un patrón A y un trabajador B, que un patrón C y un trabajador D. Es decir, que haya un tratamiento absolutamente similar en un caso que en otro, y no establecer estándares muy dispares o juzgar con mucha flexibilidad, por así decirlo, a un juicio en comparación con otro. Hay estándares de prueba que ya han sido fijados de alguna manera en la jurisprudencia, y otros estándares que yo llamo que están en construcción. Todavía no hay algún criterio de jurisprudencia que se haya emitido. También, dicho sea de paso, los estándares de prueba no están fijados en ley. Están algunos elaborados en jurisprudencia, pero otros también creo que son análisis que tendrá que ser un análisis posterior para nuevas jurisprudencias o nuevos criterios. El primero que vamos a poder abordar en esta charla es el estándar de prueba que necesitamos cumplir cuando el patrón dice no despedí al trabajador o no pasó lo que él dice que pasó, sino que él renunció. La defensa o la excepción es renuncia del trabajador. ¿Cuál es el estándar de prueba? El estándar de prueba, muy sencillo de significar o de poner en pocas palabras, debe ser indubitable. ¿Indubitable qué? La renuncia. ¿Qué es indubitable? Que no haya lugar a dudas, que no haya una duda razonable de que efectivamente sucedió esa renuncia. Por eso decíamos que en ocasiones puede ser que una renuncia por sí sola no alcance para cumplir el estándar o el nivel de pruebas que se necesitan para esa carga probatoria que tiene el patrón. Y al respecto, pues adelantábamos que muchos de estos estándares están fijados desde luego en la jurisprudencia, y la primera de ellas es precisamente esta. Todas estas jurisprudencias las pondré aquí para efecto de que se pueda copiar en dado caso que así se desee el registro o el rubro de esta tesis. Y la primera de ellas, por cierto, es una jurisprudencia firme, 10ª época, dice: renuncia al trabajo debe constar de manera indubitable. Desde luego no vamos a leer todo el texto de estas jurisprudencias, sino la parte medular, las razones principales, para dejar tiempo a los comentarios. Y la parte medular de esta tesis lo que dice es: debe acreditarse de manera fehaciente, de manera indubitable, de modo tal que no quede lugar a dudas en cuanto a esa manifestación unilateral de la voluntad. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que si el trabajador controvierte la fuerza de esa renuncia, o en el proceso, aunque no hayan sido pruebas aportadas por el trabajador, hay algunas pruebas o elementos de prueba que puedan controvertir esa renuncia escrita o esa renuncia verbal, entonces puede ser que esos elementos de prueba formen en el juzgador una duda razonable sobre la existencia real de esa manifestación
de la voluntad del trabajador que supuestamente dio por terminada su relación de trabajo, y entonces hará que la renuncia no tenga un valor preponderante o que no se tenga por cumplida el estándar de prueba de esa defensa de la parte demandada. Otra tesis muy ilustrativa es esta que tenemos aquí: renuncia. Conforme al principio de primacía de la realidad, los tribunales laborales deben analizar su verosimilitud, tomando en cuenta las características del caso y las condiciones personales del trabajador. ¿Qué es eso de la verosimilitud? Que sea creíble la renuncia. ¿Y cuándo va a ser creíble? Bueno, dependiendo algunas condiciones personales del trabajador. Ahora esta tesis nos obliga a considerar otras cosas. Por eso decíamos, no solamente el escrito donde está la renuncia, sino otras circunstancias. Por ejemplo, la antigüedad. Ha habido casos en donde nos presentan la renuncia del trabajador y vemos la controversia y es un trabajador que llevaba 20 años en el trabajo. ¿Será creíble que con 20 años de buenas a primeras un trabajador de 50, 60 años diga, pues no tengo otro trabajo, renuncio? Y ya, y no se le pagó ni un finiquito, no hay un cheque entregado, no hay un convenio, no hay nada más que la renuncia. Eso tendrá que pasar por un análisis de verosimilitud del tribunal y decir, bueno, es que no es razonable que con 20 años de servicio, porque pues tiene una estabilidad ya muy grande en su trabajo, con una edad considerable que es lógico, es entendible que no sea tan fácil conseguir otro trabajo, que además, por ejemplo, hay una constancia de semanas cotizadas ante el IMSS en donde no se advierte que tenga un nuevo trabajo esta persona, y entonces dirá, probablemente el tribunal dirá, no es razonable que haya renunciado. Ahora, esto no quiere decir que entonces un escrito de renuncia ya no tiene validez. Lo que estamos pretendiendo generar con este tipo de charlas es que debemos también cambiar el chip de nosotros en los que se dedican a la defensa, en el caso de los patrones, y decir, bueno, si yo sé que es probable que el tribunal no tenga por acreditada la renuncia solamente con el escrito que firmó el trabajador, pues vamos a construir otras pruebas, vamos a aportar otras pruebas que permitan robustecer esa validez de la renuncia. Por ejemplo, la misma tesis habla de un pago de finiquito. En muchas ocasiones el patrón lo que dice es, me firmó la renuncia, se fue el trabajador, salió de recursos humanos, yo le dije que después viniera por su finiquito y nunca volvió. Lo que también se tiene que cambiar en el chip de muchas empresas, de muchos patrones, es, bueno, en este tipo de casos lo más conveniente es págale de una vez su finiquito, entrégale su cheque, hazle su transferencia y entonces puedes consolidar ese documento que tienes, que sí firmó, suponiendo que desde luego sea auténtico, puedes consolidar esa renuncia con otro elemento de prueba como puede ser el finiquito, como puede ser una entrega de un título de crédito, como puede ser una transferencia bancaria. Y desde luego no quiere decir tampoco que entonces ya con estos tres elementos se vaya a tener por acreditada la renuncia. Desde luego tendrá que pasar por el mismo análisis de verosimilitud, porque hay veces que el trabajador también dice, bueno, a mí me depositaron, yo no sé ni por qué me depositaron, tampoco el finiquito lo firme. Habrá que ver las pruebas y los planteamientos de ambas partes, pero lo que estamos aportando o comentando es, los casos los tenemos que robustecer los mismos abogados, para efecto de que nos ayude a generar más verosimilitud de esa versión que estamos señalando en la defensa de la parte demandada en su caso. Ahorita estamos con la defensa de la renuncia. Otra tesis que es interesante es esta que señala escrito de renuncia, estándares de valoración de las pruebas de los órganos que los órganos jurisdiccionales deben considerar para atribuirle pleno valor probatorio. Y en la razón principal que da esta tesis, lo que dice es algo que comentábamos hace rato. Dice, existen diversas prácticas realizadas por las partes patronales que tienen como finalidad obtener renuncias con coacción o en general con un vicio de la voluntad que dé origen a un documento que, aunque se encuentre suscrito de manera autógrafa, no refleje la manifestación de la voluntad unilateral y espontánea, por lo que los órganos jurisdiccionales deben estar alertas para advertir los asuntos en los que se susciten esas circunstancias.
Dice también, para poder llegar a la verdad, el órgano jurisdiccional puede allegarse del caudal probatorio que considere necesario. Se debe efectuar una valoración adminiculada de todas las circunstancias que rodearon el aspecto a probar para apreciar si se trata de un documento veraz y acorde a la voluntad del trabajador. Entonces, esta tesis lo que dice es: no puedes, tribunal, cerrar los ojos a una realidad que sucede. Tampoco podemos generalizar que en todos los lugares se haga esto, por supuesto que no, pero sí es una práctica. Muchos trabajadores, incluso con gran sentimiento, en algunas audiencias nos han dicho, pues es que si no firmaba eso cuando me contrataron, pues me decían que no me daban el trabajo y por necesidad lo firmé. Algunos otros han dicho, incluso yo lo firmé un poco donde yo consideré que no pudieran utilizar esa firma y me dijeron que no, esa firma no valía, que lo tenía que firmar en una parte específica inferior de la hoja y en medio, si no, no me la valían. Y eso lo han comentado muchas personas. Entonces no se puede cerrar los ojos a esa práctica, y no significa, reitero, que lo hagan todas las personas, por supuesto que no, pero ante esa práctica entonces eso forza a un análisis justamente de esa verosimilitud de la renuncia. No basta que la firma sí sea del trabajador, en resumidas cuentas, sino que hay que verificar a través de otras pruebas que en efecto haya sido la voluntad del trabajador suscribir ese documento. Y este estándar de prueba en algunas ocasiones todavía será mucho más alto para el patrón. Me parece que uno de los estándares más altos que va a tener un patrón es cuando hay una supuesta renuncia de una trabajadora embarazada o que estuvo embarazada en el momento en el que supuestamente terminó la relación de trabajo. Y el estándar de prueba, además de lo que ya comentamos que debe ser indubitable, el patrón debe acreditar algo, que es que esa terminación de la relación de trabajo no se dio por un motivo de discriminación, que no hubo discriminación en esa terminación de la relación laboral, para que cumpla su estándar de prueba. Ese es un estándar muy alto, porque entonces si yo como parte demandada llevo el escrito de renuncia, llevo un escrito de finiquito, pues el tribunal, bajo estas tesis que se han generado, va a señalar: no cumples, patrón, el estándar de prueba. ¿Por qué? Pues veamos esta tesis. Dice: trabajadora embarazada, si el patrón se excepciona aduciendo que la actora renunció y esta demuestra que al momento de concluir el vínculo laboral estaba embarazada, el solo escrito de renuncia es insuficiente para demostrar que fue libre y espontánea. Y lo que comentábamos precisamente en la parte final de esta tesis dice: es que no es verosímil que la mujer prescinda de su empleo por los gastos que implica el alumbramiento y la necesidad de acceder a la atención médica. Es decir, una trabajadora embarazada lo que normalmente va a pretender es conservar su empleo para poder tener acceso a la atención médica y por supuesto a los recursos económicos que le va a implicar su embarazo. Entonces dice: no es verosímil que renuncie, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer el patrón es acreditar que esa terminación de la relación laboral no se dio a través de una discriminación o por un motivo de discriminación, porque también en la aplicación del principio de realidad lo que se dijo en la tesis es: tribunal, tienes que juzgar con una perspectiva de género y reconocer que en la realidad sociocultural en donde se desenvuelve la mujer normalmente existen algunas circunstancias de discriminación cuando está embarazada, y esto le implica la pérdida de su empleo en muchas fuentes de trabajo. Lo mismo esta tesis en donde dice: despido de una trabajadora embarazada, la causal de rescisión por faltas de asistencia durante el periodo de gravidez debe juzgarse con perspectiva de género, aplicando un estándar probatorio flexible. Es decir, no puede haber una rigidez en la objeción que haga una trabajadora embarazada respecto a la renuncia, sino todo lo contrario. Ahora, el estándar probatorio que va a tener esa trabajadora embarazada para acreditar la objeción sobre la renuncia es un estándar para ella laxo, es decir, muy chiquito o muy débil, para efecto de que lo pueda cumplir y para efecto de que el tribunal verdaderamente analice si es razonable o no que ella haya renunciado a su trabajo.
Y precisamente hablando de la objeción de la renuncia o de un finiquito o de algún otro documento, aquí lo que se ha fijado como estándares probatorios ahora para el trabajador, porque el trabajador normalmente es el que objeta este tipo de documentos, por ejemplo, obviamente la renuncia la va a objetar el trabajador, el estándar probatorio para él no es alto. Como vemos en la imagen ilustrativa, es un estándar bajo, es un estándar que puede llegar a cumplir a través de indicios. Lo único que él tiene que acreditar son indicios de que realmente esa renuncia se dio a través, por ejemplo, de coacción, por ejemplo, de abuso de firma en blanco, algún indicio. Entonces tendrá que aportar esos indicios a través de los elementos de prueba que ofrezca al proceso. Y aquí hay un ejemplo de lo que en ocasiones puede ser una renuncia. Vean aquí la imagen de un documento que normalmente se ofrece en un juicio, y parte del diálogo que será interesante establecer con todas y todos ustedes es que cuando el patrón lleva al juicio un documento como este y me toca a mí, abogado del trabajador o de la trabajadora, defenderla a través de una objeción de ese documento, la objeción, esto es algo bien importante, la objeción no puede ser de formato, no puede ser ya como iguales a todas, pues. Hay veces que la objeción que se hace de un documento es idéntico para todas las pruebas y eso no puede ya pasar. Yo normalmente les digo a mis alumnos que es como si el médico nos recetara lo mismo a todos. Eso no lo puede hacer desde luego el médico. Lo mismo el abogado no puede hacer una objeción igualita, idéntica para todos los asuntos. Lo que un abogado tiene que hacer es sentarse con su cliente y decirle: mira, este es el documento, dime de aquí, ¿la firma es tuya? ¿Sí? ¿No? ¿Qué es lo que pasó con esta firma? Me hicieron firmarlo en blanco al inicio de la relación de trabajo. ¿Cuántas hojas firmaste? Y todo eso ponerlo. Y a lo mejor el texto de la renuncia sí la conocía la trabajadora. Por ejemplo, aquí el caso de María, que es un ejemplo real de un juicio que ya se concluyó. Y por ejemplo, María puede decir: mira, abogado, la renuncia sí me la hicieron firmar, sí es mi firma, sí son mis huellas, pero no tenía fecha. Entonces el abogado lo que tiene que hacer es, incluso como un abogado muy atinadamente lo hizo, a lo mejor está aquí entre todos nosotros, en alguna ocasión le puso un recuadrito, copia la imagen, la pone en su réplica y pone unos recuadritos y dice: a ver, tribunal, mira, esto sí estaba, esto del recuadro sí estaba, la firma sí estaba, pero la fecha, esto no estaba. ¿Y eso para qué? Pues para preguntarle al perito y que nos diga: a ver, perito, ¿esto de aquí se le adicionó al texto restante o no? Eso me va a llevar también a otra parte de la objeción. Los peritajes, la prueba pericial no puede ser tampoco de formato. También estamos acostumbrados a que hay veces que todas las preguntas son iguales para todas mis objeciones de todos mis juicios. Y le aviento al perito 17 preguntas completas, incluso hasta de la firma, que la trabajadora dice que sí es su firma, pero hasta esas preguntas se las formulo. No, las preguntas al perito deben ser muy concretas. Yo les pongo un ejemplo. Hace poco tuvimos una prueba pericial en donde al perito se le preguntó, se le dijo: perito, dime si hay alguna irregularidad en el documento. Imagínense ustedes, como perito, que les pregunten algo así: dime si hay alguna irregularidad. Eso mismo hizo el perito y dijo: híjole, pues no sé, no veo yo ninguna irregularidad, el interlineado está bien, los márgenes están bien. Y el abogado le dice: oye, pero es que los tamaños de letras son diferentes. Bueno, eso no se me preguntó. La coloración, están más negritas las letras, eso no se me preguntó. Entonces hay que guiar de alguna manera al perito para decirle: mira, a ver, dime si esto que está, el nombre del trabajador, la fecha de la renuncia, la alineación, los márgenes, algo muy puntual, dime si esto es lo que está adicionado o no. Y entonces, con esto poder generar una mejor prueba y una mejor posibilidad
de defender al trabajador o trabajadora. Por supuesto que esa es parte justamente de la carga que tendrá que hacer profesionalmente el abogado. Ahora, otra cuestión relacionada con esto, el abuso de firma en blanco, que puede ser, no en todos los casos se da, por supuesto, pero el abuso de firma en blanco, en ocasiones el perito no es capaz de poder concluir un abuso de firma en blanco, porque tiene limitaciones técnicas o científicas. Sin embargo, como hemos comentado, hay veces que un indicio basta. Les pongo otro ejemplo. En una ocasión, en un juicio muy complejo, el perito lo que dijo es: mira, tribunal, yo no encuentro algún elemento de variación, de alteración, pero lo que sí encuentro es que hay unos patrones de tóner aquí en estas renuncias que supuestamente los trabajadores de distintos lados las llevaron por sí mismos, pero yo lo que encuentro es que todas estas renuncias, 9 en total, todas se hicieron por la misma impresora porque tienen el mismo patrón de tóner. ¿Qué es eso de patrón de tóner? Unos puntitos irregulares, como cuando metemos, o hay veces que la copiadora está sucia y salen con algunas rayas feas, irregulares, y en ocasiones puede ser que el rodillo de la impresora también genere esos patrones irregulares, y eso es un indicio. No es concluyente, pero si a ese indicio le sumamos otras cosas, podemos construir un caso más razonable que simplemente decir la firma no es del trabajador, no es de la trabajadora, y hay veces que esa es la objeción. Cuando ya sabemos que sí es su firma, el perito va a concluir si es la firma, y entonces pasa a un segundo término si está alterado o no está alterado el documento, porque si él dice no es la firma, pero el perito dice sí es la firma, pues ya que esté alterado o que no esté alterado es una cuestión muy secundaria, muy aparte, porque la firma sí es de la persona trabajadora. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de cuál es la objeción que vamos a plantear, si es por abuso de firma en blanco, si es por coacción de la persona trabajadora, o si es por falsedad de alguno de los elementos del documento. Puede ser la firma, puede ser alguna alteración en el documento o alguna otra cuestión. Y esto pues fundamentalmente en estas tesis que están aquí también señaladas: renuncio, convenio, finiquito, firmado bajo coacción o engaño, corresponde al trabajador acreditar los hechos en los que se sustenta. Todas estas objeciones le toca probar al trabajador, por supuesto. Pero el estándar, como hemos comentado, el estándar no es tan alto para el trabajador. Basta con que acredite algunos indicios. ¿Dónde lo dice esta tesis que señala? Renuncia, estándares de valoración de pruebas que los órganos jurisdiccionales deben considerar cuando el trabajador alega que fue obligado e inclusive recibió instrucciones para firmarla, y el patrón afirma que la terminación de la relación laboral fue voluntaria. Y en la parte inferior lo que dice es, la parte esencial, dice: la experiencia judicial demuestra que en muchas ocasiones el despido se encubre bajo situaciones inciertas o artificiosas, como la firma de hojas en blanco como condición para ingresar a trabajar, o la suscripción de formatos de renuncia bajo presiones de subordinación. Y entonces lo que dice la parte final es: el trabajador en ese contexto de entorno probatorio hostil debe tener materialmente la posibilidad de demostrar la verdad sobre los hechos que él dice, de manera que su carga probatoria no se traduzca en un imposible jurídico. Por eso decimos que el estándar para el trabajador no es tan extremo, no es tan alto como lo es para el patrón, y basta con que acredite algunos indicios. Seguramente no vamos a terminar de comentar todos los temas que tenemos, pero otro de los aspectos que me parece importante no dejar pasar es este otro. ¿Qué pasa con la negativa de la relación laboral cuando el patrón dice yo ni conozco al trabajador? ¿Cuál es el estándar probatorio para el trabajador? También, nuevamente, la jurisprudencia dice indicios. No es una prueba plena, no es una prueba en un contexto muy alto, sino basta indicios. ¿Qué son indicios? Realmente son elementos aislados que me conducen a hacer presumible la verdad que él sustenta. Es decir, no tendrá que llevar un contrato de trabajo porque no lo tiene, no tendrá que acreditar plenamente la relación de trabajo, sino algunos elementos que le ayuden a acreditar que verdaderamente trabajó para la persona que dice y que le está negando la relación de trabajo.
Y eso lo dice esta tesis, que dice: relación de trabajo debe tenerse por acreditada cuando el patrón la niega en forma lisa y llana en contexto de condiciones de precariedad e informalidad laboral. Habla de, por ejemplo, un chofer de microbús, y el trabajador aporta indicios que apuntan a la demostración de la existencia del vínculo sin que el patrón logre desvirtuar esa presunción. Entonces, aquí lo que dice como criterio la tesis es: el trabajador tiene la carga probatoria de aportar únicamente indicios. Claro que no son indicios subjetivos, son indicios, por el contrario, objetivos, razonables, que permitan vincularlo laboralmente con la demandada. Por ejemplo, que cuando no tiene contratos, no tiene otra cosa, pues puede ser con testigos, siempre y cuando los testigos narren de manera adecuada, narren de manera completa por qué ellos saben que hubo una prestación de un servicio. Puede ser a veces a través de una prueba electrónica. En muchas ocasiones, fíjense también, en muchas ocasiones el trabajador, cuando viene a una prueba confesional, dice: pues es que tengo mensajes de texto en mi WhatsApp, que ahí están todas las órdenes que me daba, me decía a qué hora entraba, a qué hora salía, y dice: oiga, ¿se los puedo exhibir en este momento? Hay veces también que decimos: pues ya no es el momento procesal oportuno, porque el abogado no lo ofreció, su abogado no ofreció esas pruebas, cuando le pudo haber preguntado a su cliente, a su trabajador, qué otros elementos de prueba tenía, y esas pruebas hubieran sido un indicio que en muchas ocasiones no se controvierte que hayan existido esas conversaciones, y entonces pueden tener un valor justamente de indicio para acreditar esa relación de trabajo con la parte demandada. Esa es la cuestión, y esta tesis que también señala, cuando se habla ahora en un contexto de uso de outsourcing o tercerización, en donde el outsourcing contrata directamente al trabajador. Sabemos que el outsourcing le paga el salario, le da el contrato, lo inscribe ante el IMSS, y el patrón directo no le da ningún documento. Esta tesis se generó en ese contexto en donde dice: pues también el trabajador lo único que tiene que hacer es aportar indicios objetivos que lo vinculen con el patrón real, por así decirlo, o el que realmente se beneficia de sus servicios, para vincularlo laboralmente con esa persona, y entonces poder obtener alguna resolución favorable. Ya para ir finalizando, porque no quiero también abusar del tiempo, sé que no es mucho tiempo lo que tenemos, pero en este aspecto hablábamos justamente del principio de realidad, y cuando se estudia de dónde nace ese principio de realidad, se analizó en primer lugar por dos tratadistas, uno muy conocido para nosotros, que es don Mario de la Cueva, que él hablaba de contrato realidad, y otro de ellos es un argentino, Américo Pla Rodríguez, que él formulaba el principio de primacía de la realidad hace algunas décadas. Y entonces esto da pie a que nuestra legislación laboral, desde luego con mucha inspiración de don Mario de la Cueva, se entienda que existe relación de trabajo cuando hay una prestación de servicios. Es por ello que el estándar de prueba de un trabajador cuando le niegan la relación de trabajo es aportar indicios para acreditar esa prestación de los servicios. No tiene que acreditar el salario, cuándo se le pagaba, cuánto se le pagaba. Con que acredite la prestación de un servicio, se va a presumir que ese servicio es por una relación de trabajo, ¿sí? Y eso entonces es únicamente con base en indicios. Y para de alguna manera cerrar esa parte de es suficiente llevar testigos, en algunas ocasiones sí puede ser que con testigos sea suficiente, pero la recomendación es diversificar nuestras pruebas. Este comentario sirve para todos los casos. Creo que tenemos que hacer mucho de lo que de repente vemos en las películas, en donde el abogado vemos que está, antes de plantear su caso, antes de llevarlo a un tribunal, se pone a pensar eso que se conoce como planteamiento del caso, precisamente su teoría del caso, y lo que hace es construir, traer sus pruebas, conseguir las pruebas que necesita, y diversificar todas esas pruebas que tiene para hacer más razonable, más sólido su caso. Entonces, en un contexto
donde sabemos que es probable que al trabajador le nieguen la relación de trabajo, lo que el abogado debe hacer es tratar de diversificar sus pruebas a través de testigos, a través de pruebas electrónicas, como pueden ser los mensajes de texto, a través de alguna aplicación como WhatsApp, como Telegram o alguna otra, para efecto de tener un mejor resultado. Y bueno, ya para finalizar, un par de minutos nada más, hay algunas otras controversias que se pueden dar en los procesos laborales, como el abandono de trabajo. Por analogía, si entendemos que la renuncia debe tener un estándar probatorio alto, es decir, que se acredite de manera indubitable, de la misma manera, cuando el abandono de trabajo es la defensa, debe ser indubitable. Pero abandono de trabajo no son simplemente faltas de asistencia. Abandonar el trabajo en estricto sentido como forma de terminación de la relación de trabajo es cuando el trabajador no solamente deja de asistir, sino que ese dejar de asistir obedece a su intención de terminar la relación de trabajo. La intencionalidad de una persona no es fácil acreditarla, tendríamos que tener algunas pruebas indirectas que nos ayuden, como por ejemplo, se lo dijo a tales compañeros que ya no quería venir a trabajar, está trabajando en otra fuente de trabajo de manera inmediata o incluso hasta antes de terminar su relación con este patrón ya estaba trabajando en otro lado, es decir, con algunas pruebas que nos ayuden a construir esa versión de la defensa del abandono de trabajo, para efecto de que realmente se entienda por acreditada esa cuestión. La rescisión al trabajador también debe tenerse como un estándar probatorio alto, porque debe tenerse por plenamente acreditada la causal, dado que las causales lo que hacen es destruir el principio de estabilidad en el empleo que tiene una persona. Y por supuesto que para la persona es importante conservar su empleo. Traía para comentar, pero por el tiempo no lo podremos hacer, algunas jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde han señalado es que no es razonable que a una persona se le termine su relación de trabajo, se le acabe su relación de trabajo por decisión del patrón sin una causa razonable o sin una razón sólida suficiente. Y entonces aquí lo que tendremos que preguntarnos es si la causa de rescisión en principio pues es alguna de las que establece el artículo 47, pero en segundo lugar, si es razonable que esa causa haya dado pie a que se terminara la relación de trabajo. Les voy a poner el ejemplo. ¿Qué pasa si yo me llevo una pluma de mi centro de trabajo? Alguien puede decir, pues es falta de probidad. A lo mejor si la pluma es una Mont Blanc de mi jefe, pues a lo mejor será algo suficiente, ¿no? Pero si me llevo una Bic, sin menosprecio de la marca, por supuesto, me la llevo y en la salida el guardia me dice, oye, te estás llevando una pluma del centro de trabajo, ¿eso da pie a rescindirlo por falta de probidad? Es justamente donde hablamos de razonabilidad de la causa. Si el criterio es sumamente formalista por el tribunal, dirá sí, porque falta de probidad puede ser desde $1 hasta 100,000 pesos, ¿no? Pero bajo un análisis de razonabilidad probablemente digamos, no patrón, sanciónalo si quieres, suspéndelo es más, pero no le termines su relación de trabajo por una pluma, ¿no? Entonces creo que esta es parte justamente de las discusiones que será interesante señalar.